Hay algo dentro de ti que has evitado mirar toda tu vida. No porque no exista, sino porque, en el fondo, sabes que si lo miras demasiado de cerca, algo en ti se rompe. No es tu cuerpo. No es tu mente. Es eso que siente que está mirando ahora mismo. Ese alguien silencioso que ha estado contigo desde siempre. El que estaba cuando eras niño. Cuando no sabías tu nombre. Cuando no entendías el mundo. Pero aún así sentías que eras tú. Ahora escucha esto sin intentar protegerte. Puede que eso no sea real. No como crees. No como te enseñaron. Y si eso es cierto, entonces no solo estás equivocado sobre el alma. Estás equivocado sobre quién eres. Porque si no hay un tú detrás de todo esto, entonces, ¿quién está viviendo tu vida ahora mismo? Si una parte de ti siente incomodidad en este momento, no la ignores. Porque eso que estás sintiendo no es confusión. Es el inicio de algo que no vas a poder desver. Hay una sensación que nunca te ha abandonado. No importa dónde estés. No importa con quién estés. Siempre está ahí. Es silenciosa, pero constante. Es esa certeza de que eres alguien. No un cuerpo caminando. No una voz hablando. No un conjunto de recuerdos. Algo más. Algo que está detrás de todo eso. Algo que observa. Si te detienes un segundo, y realmente lo sientes, vas a notar algo extraño. Tú no eres lo que ves. No eres lo que escuchas. Ni siquiera eres lo que piensas. Porque todo eso cambia. Tus pensamientos cambian. Tus emociones cambian. Tu cuerpo cambia. Pero hay algo que siente que permanece. Algo que dice, yo sigo aquí. Y esa sensación es tan fuerte, tan convincente, que nunca la cuestionas. Solo la aceptas. Solo vives desde ahí. Pero aquí es donde empieza el problema real. Porque esa sensación no viene con una explicación. Nadie puede señalarla con precisión. Nadie puede mostrarte exactamente qué es. Y aún así, basas toda tu vida en eso. Tomas decisiones desde ahí. Sientes desde ahí. Temes desde ahí. Especialmente cuando aparece la idea que más incomoda a la mente humana. La muerte. Porque en ese momento, todo lo que das por hecho empieza a tambalear. Tu cuerpo puede desaparecer. Tus recuerdos pueden borrarse. Tu historia puede terminar. Pero, ¿qué pasa con eso que sientes que eres? ¿Eso también desaparece? ¿O continúa? Y aquí es donde la mayoría de las personas no buscan la verdad. Buscan alivio. Buscan una respuesta que calme la ansiedad. Que les diga que todo va a estar bien. Que hay algo que sigue. Que no todo termina. Y es completamente entendible. Porque aceptar que podría ser algo temporal. Algo que aparece y desaparece. Es una de las cosas más difíciles que puedes enfrentar. Pero aquí viene la parte incómoda. ¿Y si esa necesidad de continuidad está distorsionando completamente tu percepción? ¿Y si no estás viendo la realidad como es, sino como necesitas que sea? Porque cuando necesitas que algo sea verdad, tu mente es capaz de construirlo, de hacerlo sentir real, de hacerlo incuestionable. Y eso incluye la sensación de identidad. La sensación de ser alguien. Ahora piensa en esto profundamente. Nunca has visto tu yo. Nunca lo has tocado. Nunca lo has observado directamente. Solo has sentido su presencia. Como una especie de fondo constante. Pero, ¿y si ese fondo no es una entidad? ¿Y si es un efecto? Un resultado de algo más. Algo que ocurre dentro de ti. Pero que no es realmente tú. ¿Y si eso es cierto? Entonces todo cambia. Porque ya no estás hablando de descubrir qué eres. Estás hablando de darte cuenta de que tal vez nunca fuiste lo que creías. Y eso no es solo una idea. Es una grieta. Una grieta en la forma en la que has entendido tu existencia completa.
Y lo más inquietante de todo es que esa grieta ya está ahí. Solo que normalmente no la miras. La evitas. La llenas con distracciones. Con certezas. Con historias. Pero cuando te detienes. Cuando realmente te detienes. Vuelve. Esa sensación extraña. Ese silencio incómodo. Esa pregunta que no se deja responder fácilmente. Si todo lo que cambia no soy yo. Entonces, ¿qué queda? La idea del alma no nació en un laboratorio. Nació en el silencio. En ese momento en que un ser humano miró un cuerpo sin vida. Y sintió que algo faltaba. El cuerpo estaba ahí. Los ojos, la piel, la forma, todo seguía igual. Pero había algo que ya no estaba. Algo invisible. Algo imposible de señalar. Pero imposible de ignorar. Y esa sensación fue el inicio de todo. No fue una conclusión lógica. Fue una reacción emocional. Una necesidad urgente de entender que se había perdido. Entonces apareció la primera explicación. Debe haber algo dentro. Algo que se va cuando el cuerpo deja de funcionar. Algo que no es físico. Algo que no muere. Y así, sin evidencia, pero con una sensación poderosa. Nació el concepto del alma. Con el tiempo, esa idea se volvió más sofisticada. Filósofos comenzaron a definirla. Platón hablaba de un alma eterna, atrapada en un cuerpo temporal. Algo puro, separado de la materia. Algo que existía antes y seguiría existiendo después. No era solo una explicación. Era una promesa. Después, Aristóteles la reinterpretó. Para él, el alma no era algo separado. Era la esencia de la vida misma. Lo que hacía que algo estuviera vivo. Lo que organizaba la materia. Pero aún así, seguía siendo una respuesta a una sensación. No a una observación directa. Luego llegaron las religiones. Y el alma dejó de ser solo una idea. Para convertirse en algo central. Algo que definía tu valor. Tu destino. Tu eternidad. El alma ya no solo explicaba la vida. La controlaba. Determinaba lo que pasaba después de la muerte. Si eras recompensado. O castigado. Y eso hizo algo muy importante. El alma dejó de ser cuestionable. Porque cuestionarla era cuestionar el sentido completo de la existencia. Era mirar directamente al vacío, sin una historia que lo suavizara. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque hay algo que casi nadie se detiene a observar. Todas estas ideas surgieron sin entender cómo funciona el cerebro. Sin saber cómo se construye la percepción. Sin comprender cómo aparece la sensación de ser alguien. En ese momento, la única herramienta que tenían era la experiencia subjetiva. Sentían algo. Y creaban una explicación. Pero sentir algo no significa entenderlo. Y esto cambia completamente la perspectiva. Porque si el concepto de alma nació como una interpretación, entonces existe la posibilidad de que no sea una entidad real, sino una forma de explicar algo más profundo. Algo que en ese momento no podían ver. Algo que hoy empezamos a entender de otra forma. Pero aquí viene la parte incómoda. Esa idea que has escuchado toda tu vida. Esa que suena tan natural. Tan obvia. Tan real. Podría no ser una verdad descubierta. Podría ser una historia que funcionó tan bien, que nadie quiso soltarla. Porque daba sentido. Porque calmaba el miedo. Porque ofrecía continuidad. Pero sobre todo, porque evitaba hacer la pregunta más difícil de todas. ¿Y si no hay nada dentro? ¿Y si eso que sientes no es una entidad, sino un efecto? Un resultado de algo que ocurre, pero que no es lo que crees. ¿Y si eso es cierto? Entonces no estás cuestionando una creencia cualquiera. Estás cuestionando una de las ideas más profundas que ha tenido la humanidad. Una idea que no solo define lo que eres, sino lo que esperas ser después de morir.
Y en este punto, la mayoría de las personas retrocede. Prefieren no seguir mirando. Porque lo que viene no es cómodo. No es tranquilizador. Pero sí es real. Y una vez que lo ves, no puedes volver atrás. Si realmente existiera un yo dentro de ti, debería haber algún lugar donde encontrarlo. Algún punto en el cerebro donde todo converge. Un centro de control. Un observador interno. Algo que diga, esto soy yo. Pero cuando la ciencia empezó a mirar dentro del cerebro, no encontró eso. No encontró un yo. Encontró algo mucho más inquietante. Actividad. Señales eléctricas. Regiones activándose y desactivándose. Procesos ocurriendo en paralelo. Sin un líder claro. Sin un punto central. Sin nadie dirigiendo realmente. Y esto no es una teoría. Es observable. Cada pensamiento que tienes. Cada decisión. Cada emoción. Puede rastrearse como actividad cerebral. Pero en ningún momento aparece una entidad que lo controle todo. Entonces surge la pregunta inevitable. Si no hay un centro, ¿por qué sientes que eres uno? Aquí es donde entran algunos de los experimentos más perturbadores jamás realizados. Pacientes con el cerebro dividido. Personas a las que se les separaron los hemisferios cerebrales para tratar epilepsias severas. Dos mitades que ya no podían comunicarse directamente. Y lo que ocurrió fue desconcertante. Porque esas personas no dejaron de funcionar. Pero algo cambió. Sus acciones empezaron a mostrar contradicciones. Una mano hacía algo, mientras la otra lo deshacía. Una parte del cerebro recibía información. Y la otra no. Pero lo más impactante no fue eso. Fue lo que pasaba después. Cuando se les preguntaba por qué habían hecho algo, respondían con total seguridad. Daban una explicación lógica, coherente, convincente, pero completamente falsa. Porque la parte del cerebro que respondía no tenía acceso a la información real. Entonces, inventaba. Construía una historia. Y lo hacía tan bien que parecía verdad. Ahora detente un segundo y piensa en esto. Tu cerebro es capaz de generar una explicación coherente para algo que no entiende realmente. Y no solo eso. Puede hacerte creer que esa explicación es tuya. Que tú decidiste. Que tú actuaste. Que tú pensaste eso. Pero en realidad, la decisión ya había ocurrido antes. Sin ti. Esto no es filosofía. Esto es neurociencia. Experimentos han demostrado que tu cerebro toma decisiones. Fracciones de segundo antes de que seas consciente de ellas. Antes de que sientas que elegiste. Ya elegiste. Y luego aparece esa voz interna. Diciendo. Yo hice esto. Pero no es el origen. Es la narración. Es el comentario posterior. Entonces el yo no es quien decide. Es quien cuenta la historia. Y esto cambia absolutamente todo. Porque significa que la identidad que sientes no es el punto de partida. Es el resultado. Una reconstrucción constante. Una interpretación. Ahora entiende la profundidad de esto. Si el yo es una historia que tu cerebro construye, entonces no es una entidad fija. No es algo que está ahí, estable, permanente. Es algo que se genera. Momento a momento. Como una película. Cada segundo, tu cerebro edita, organiza y presenta una versión de ti. Y tú, la experimentas como si fuera real. Como si fuera sólida. Como si fuera continua. Pero en realidad, es dinámica. Fragmentada. Reconstruida sin que te des cuenta. Y eso explica algo que todos han sentido alguna vez. Pero pocos entienden. Esa sensación de no reconocerte completamente. De cambiar con el tiempo. De mirar atrás y pensar. Ya no soy esa persona. Porque nunca fuiste una sola persona.
Fuiste una serie de versiones, unidas por una narrativa. Y esa narrativa es lo que llamas yo. Pero entonces, ¿qué pasa con el alma? Si no hay un centro, si no hay un controlador, si no hay un alguien tomando decisiones, ¿dónde encaja esa idea? Porque lo que la ciencia está mostrando no es que haya algo oculto dentro de ti. Está mostrando que lo que creías que eras podría no ser lo que pensabas. Y esto no elimina la experiencia. No elimina lo que sientes. Pero sí elimina la idea de que hay una entidad fija detrás de todo eso. Entonces lo que queda no es una respuesta. Es algo más incómodo. Una posibilidad. La posibilidad de que eso que sientes como tú no sea una cosa, sino un proceso. Algo que ocurre, pero que no existe de la forma en la que lo imaginabas. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es, ¿tienes un alma? La pregunta es, ¿qué es realmente eso que estás experimentando ahora mismo? Porque si no es una entidad, entonces es algo más extraño. Algo más difícil de definir. Algo que no puedes señalar, pero que no puedes negar. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando dejas de tener una respuesta clara, tu mente intenta volver a construir una. Intenta recuperar estabilidad. Intentar decir, ok, esto es lo que soy. Pero cada vez que lo haces, algo no encaja del todo. Algo se escapa. Y eso es lo que estás empezando a notar. Esa incomodidad. Esa sensación de que algo no es tan sólido como parecía. Y lo más inquietante de todo es que no viene desde afuera. Viene desde ti. Desde lo que estás experimentando ahora mismo. Hasta ahora, todo lo que has visto apunta a algo incómodo. Ese yo que sientes no es tan sólido como parece. Pero hay algo aún más inquietante. No solo tu identidad podría ser una construcción. Tu separación del mundo también podría serlo. Porque desde pequeño aprendiste algo que nunca cuestionaste. Que eres un individuo. Un cuerpo separado del resto. Algo que empieza en tu piel. Y termina en el espacio que te rodea. Pero la física moderna no describe la realidad de esa forma. No habla de objetos aislados. Habla de sistemas. De relaciones. De procesos interconectados. Lo que llamas tu cuerpo no es una cosa fija. Es un flujo constante. Cada segundo, millones de células mueren y nacen. Cada instante, intercambias partículas con el entorno. Respiras, y el aire se vuelve parte de ti. Exhalas, y partes de ti dejan de serlo. Entonces, ¿dónde termina exactamente tú? ¿En tu piel? ¿En tus pensamientos? ¿En tu percepción? No hay una línea clara. Solo hay continuidad. Pero tu mente necesita límites. Necesita decir, esto soy yo, eso no. Porque sin esa separación, pierde estabilidad. Pierde control. Pero en realidad, esa separación es funcional. No necesariamente real. Es una forma de organizar la experiencia. No una descripción exacta de lo que existe. Y esto cambia completamente la perspectiva. Porque si no estás realmente separado del entorno, entonces no eres una entidad independiente. Eres un proceso dentro de un sistema más grande. Una expresión temporal de algo que está en constante cambio. Como una ola en el océano. La ola tiene forma. Tiene movimiento. Parece algo definido. Pero no es independiente del océano. No existe por sí sola. Es el océano, manifestándose de cierta forma. Y cuando la ola desaparece, no muere. Solo deja de tener esa forma específica. El agua sigue ahí. Ahora piensa en esto profundamente. ¿Y si tú eres como esa ola? ¿Y si eso que llamas yo no es algo separado del universo, sino el universo experimentándose desde un punto específico? Esto no es una idea mística.
Es una forma de interpretar lo que la física sugiere. Que no hay objetos aislados. Solo configuraciones temporales de energía y materia. Y tú. Eres una de esas configuraciones. Pero tu mente hace algo interesante. Toma esa continuidad. Y la convierte en identidad. Toma ese flujo. Y lo convierte en un alguien. Y eso crea la ilusión de estabilidad. De permanencia. De control. Pero en el fondo, todo sigue cambiando. Todo sigue fluyendo. Nada está realmente fijo. Entonces la pregunta cambia otra vez. Si no eres una entidad separada. Si no eres algo estático. Si no hay un centro que te defina. ¿Qué eres? Porque lo que queda no encaja en las categorías tradicionales. No es un objeto. No es una cosa. No es una entidad con límites claros. Es algo más difícil de nombrar. Algo que ocurre. Algo que aparece. Algo que se sostiene mientras ciertas condiciones existen. Y cuando esas condiciones cambian, eso también cambia. Y esto nos lleva a algo aún más incómodo. Si todo en ti es proceso. Si todo en ti es cambio. Entonces la sensación de continuidad no viene de algo que permanece. Viene de cómo percibes ese cambio. De cómo tu mente lo organiza. De cómo construye una historia coherente a partir de algo que en realidad no es coherente en sí mismo. Y ahí es donde todo se conecta. Neurociencia. Física. Experiencia. Todo apunta a lo mismo. No eres algo fijo dentro de un mundo fijo. Eres un proceso dentro de un proceso mayor. Y eso no elimina tu experiencia. Pero sí cambia completamente cómo la interpretas. Porque deja de ser algo sólido. Y se convierte en algo dinámico. Algo que no puedes sostener. Pero tampoco puedes detener. Y en ese punto, la idea del alma empieza a transformarse. Porque ya no encaja como una entidad separada. Empieza a verse como otra cosa. Algo que no está dentro de ti. Ni fuera de ti. Algo que está ocurriendo. Mientras todo esto ocurre. Y eso es mucho más difícil de ignorar. Hay algo que tu mente hace todo el tiempo, sin que te des cuenta. Interpreta. No solo lo que ves. No solo lo que escuchas. Interpreta lo que eres. Cada segundo, tu cerebro está organizando información. Sensaciones. Recuerdos. Pensamientos. Y con todo eso, construye una historia. Una historia coherente. Una historia que tenga sentido. Una historia donde tú eres el protagonista. Y eso suena normal. Hasta que te das cuenta de algo. Esa historia no es fija. Cambia constantemente. Lo que hoy crees sobre ti no es lo mismo que creías hace años. Lo que sientes que eres se adapta a lo que vives. Y aún así, sientes continuidad. Sientes que eres el mismo. Pero en realidad, eres una versión actualizada. Una narrativa en tiempo real. Tu mente toma fragmentos y los une. Como si editara una película. Elige qué recordar. Qué olvidar. Qué significado darle a cada cosa. Y lo hace tan rápido que nunca lo cuestionas. Pero esa edición no es perfecta. Está llena de errores. Sesgos. Distorsiones. Recuerdos que cambian con el tiempo. Eventos que reinterpretas según lo que necesitas sentir. Y aún así, confías en eso completamente. Confías en tu historia. Confías en tu identidad. Ahora piensa en algo simple. Un recuerdo de tu infancia. Algo que sientes muy claro. Muy real. Muy tuyo. Pero hay una alta probabilidad de que ese recuerdo no sea exacto. Que haya sido modificado. Ajustado. Reconstruido. Porque la memoria no es una grabación. Es una reconstrucción. Cada vez que recuerdas algo, lo vuelves a crear.
Y en ese proceso, lo cambias. Entonces tu pasado no es tan sólido como crees. Tu identidad no es tan estable como parece. Y aún así, la sientes real. Porque no tienes acceso a otra versión. No puedes salir de tu mente para comparar. Entonces vives dentro de esa narrativa, como si fuera la verdad. Y eso incluye algo muy importante. La sensación de yo. Ese centro que parece constante. Ese punto desde donde observas todo. Pero si miras más de cerca, vas a notar algo extraño. Ese yo también cambia. No es el mismo cuando estás tranquilo que cuando estás ansioso. No es el mismo cuando estás solo que cuando estás con otros. No es el mismo cuando recuerdas el pasado que cuando imaginas el futuro. Entonces, ¿qué es lo que realmente permanece? Porque si todo cambia, si todo se adapta, si todo se reconstruye, ¿de dónde viene esa sensación de continuidad? La respuesta no es cómoda. Viene de la coherencia de la historia. Mientras la narrativa tenga sentido, tu mente la acepta como identidad. No necesita que sea verdadera. Solo necesita que sea coherente. Y eso es clave. Porque significa que el yo no es algo que descubres. Es algo que construyes. Algo que mantienes. Algo que refuerzas con cada pensamiento, con cada recuerdo, con cada interpretación. Y eso cambia completamente la forma en la que ves el alma. Porque si tu identidad es una historia, entonces el alma, como entidad fija, empieza a perder sentido. No porque no haya experiencia. No porque no haya conciencia. Sino porque lo que pensabas que era sólido, no lo es. Es dinámico. Es flexible. Es dependiente de procesos. Y eso no la hace menos real. Pero sí la hace diferente. Más inestable. Más compleja. Más difícil de encerrar en una idea simple. Y en este punto, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tal vez no puedes explicarlo completamente. Pero lo sientes. Esa ligera incomodidad. Esa sensación de que algo que dabas por hecho ya no encaja igual. Y eso es importante. Porque significa que ya no estás viendo esto solo como una idea. Lo estás empezando a experimentar. Y cuando eso ocurre, no hay vuelta atrás. En este punto, lo más fácil sería decirte que el alma no existe. Que todo es cerebro. Que todo es proceso. Que todo es una ilusión. Pero eso sería incompleto. Sería reemplazar una simplificación por otra. Porque aunque muchas de las ideas tradicionales del alma empiezan a romperse, hay algo que no desaparece. Tu experiencia. Eso que estás sintiendo ahora mismo. Eso que no puedes negar. No importa cuántas explicaciones escuches. No puedes negar que estás aquí. Que estás percibiendo. Que hay algo ocurriendo. Y ese algo es el punto más extraño de toda esta conversación. Porque no encaja fácilmente en ninguna categoría. No es un objeto. No es algo que puedas observar desde afuera. Pero tampoco es nada. Es experiencia pura. Ahora la pregunta cambia completamente. ¿Y si el error nunca fue creer en el alma, sino intentar convertirla en una cosa? ¿Y si el alma no es algo que tienes, sino algo que ocurre? Piénsalo así. Cuando escuchas música, la música no está en un solo instrumento. No está en una nota aislada. Es el resultado de múltiples elementos ocurriendo al mismo tiempo. Frecuencias. Vibraciones. Patrones. Y cuando todo se alinea, aparece algo nuevo. Algo que no puedes reducir a una sola parte. Algo que solo existe mientras está ocurriendo. Tu experiencia es similar. No está en una neurona. No está en una región específica del cerebro. Es el resultado de múltiples procesos integrándose. Percepción. Memoria. Emoción.
atención. Y cuando todo eso se sincroniza, aparece eso que sientes como ser. No como una entidad, sino como un fenómeno. Algo emergente. Algo que no existe por separado, pero que es completamente real mientras ocurre. Entonces tal vez el alma no es una cosa escondida dentro de ti. Tal vez es esto. La experiencia de estar siendo. El punto donde todo se junta. El instante en el que hay conciencia. Y esto cambia completamente la forma de verlo. Porque deja de ser algo que tienes que encontrar. Y se convierte en algo que ya está pasando. Ahora mismo. No necesitas buscar el alma. Estás dentro de ella. Pero aquí viene la parte más incómoda. Si es un proceso, entonces no es fija. No es permanente. Depende de condiciones. Depende del sistema. Depende de que todo lo que la genera siga funcionando. Y eso rompe una de las ideas más profundas que has tenido siempre. La idea de permanencia. La idea de que hay algo en ti que no cambia. Pero lo que aparece aquí es algo distinto. Algo más honesto. Más crudo. Pero también más real. Tu experiencia es real. Tu conciencia es real. Pero no es independiente. No es eterna en el sentido tradicional. Es frágil. Es dinámica. Es algo que existe mientras puede existir. Y lejos de hacerla menos importante, eso la hace más valiosa. Porque deja de ser algo garantizado. Y se convierte en algo que está ocurriendo ahora. Y que no se puede repetir exactamente igual. Nunca. Cada momento que experimentas es irrepetible. Cada sensación. Cada pensamiento. Cada percepción. Es única. Porque el sistema nunca vuelve a estar exactamente en el mismo estado. Entonces lo que eres no es algo que se mantiene. Es algo que emerge instante a instante. Y eso puede ser inquietante. Pero también puede ser liberador. Porque si no eres una entidad fija, entonces no estás atrapado en una definición. No eres una versión permanente. No eres una identidad rígida. Eres algo que puede cambiar. Que puede reorganizarse. Que puede evolucionar. Y eso abre una posibilidad completamente distinta. No la de descubrir tu verdadera esencia, sino la de darte cuenta de que no hay una sola esencia fija. Hay múltiples posibilidades. Múltiples formas de experimentarte. Múltiples versiones que pueden aparecer dependiendo de cómo se organiza todo dentro de ti. Y en ese sentido, el alma deja de ser algo que te limita. Y se convierte en algo que te expande. Pero no como una promesa de eternidad, sino como una experiencia profunda de estar vivo. De estar aquí. De percibir esto que está ocurriendo. Sin necesidad de convertirlo en algo permanente. Sin necesidad de darle una forma fija. Y tal vez eso es lo más cercano a la verdad que puedes tener. No una definición. No una entidad. Sino una experiencia directa. Algo que no puedes explicar completamente. Pero que estás sintiendo ahora mismo. Y en ese punto, la pregunta deja de ser: ¿existe el alma? Y se convierte en algo mucho más interesante. ¿Qué es exactamente esto que estoy experimentando ahora mismo? Hasta ahora, todo apunta a una idea incómoda. Que lo que sientes como tú es un proceso. Algo que ocurre. No algo que existe por sí solo. Pero hay experiencias que parecen desafiar completamente esto. Experiencias que, a primera vista, parecen probar lo contrario. Personas que han estado clínicamente muertas. Y han regresado. No es una metáfora. Su corazón se detuvo. Su actividad cerebral fue mínima o inexistente. Y aún así, reportan haber tenido experiencias. Relatan haber visto su propio cuerpo desde afuera. Describen conversaciones. Detalles. Momentos que, en teoría, no deberían haber percibido. Algunos hablan de una sensación de paz absoluta.
Otros describen una especie de salida. Como si dejaran el cuerpo. Pero siguieran siendo ellos. Y cuando escuchas esto, es difícil ignorarlo. Porque va en contra de todo lo que acabamos de ver. Si la conciencia depende del cerebro, ¿cómo puede haber experiencia sin actividad cerebral clara? ¿Significa esto que hay algo más? ¿Que existe una parte de ti independiente del cuerpo? La respuesta honesta es incómoda. No lo sabemos. Pero eso no significa que cualquier explicación sea válida. Porque también hay otra posibilidad. Que esas experiencias no ocurran fuera del cerebro, sino en condiciones extremas dentro de él. El cerebro bajo estrés extremo. Falta de oxígeno. Actividad caótica. Liberación masiva de neurotransmisores. Estados donde la percepción se distorsiona completamente. Donde el tiempo cambia. Donde la realidad se fragmenta. Donde lo imposible se siente real. Y eso no invalida la experiencia. No la hace menos real para quien la vivió. Pero sí cambia su interpretación. Porque una experiencia intensa no necesariamente es una evidencia literal de lo que parece. Entonces volvemos al punto clave. Estas experiencias no prueban definitivamente que el alma exista. Pero tampoco lo descartan completamente. Y eso es lo que las hace tan poderosas. Porque mantienen la puerta abierta. No a una respuesta simple, sino a una pregunta más profunda. Una pregunta que la ciencia aún no puede cerrar completamente. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es exactamente eso que experimenta? Porque aunque podamos mapear el cerebro, aunque podamos entender procesos, aún no podemos explicar completamente por qué existe la experiencia subjetiva. ¿Por qué hay algo que se siente? Y ahí es donde todo se vuelve incierto otra vez. Porque justo cuando parece que todo encaja, aparece algo que no puedes ignorar. Algo que no se deja explicar fácilmente. Y eso es importante. Porque mantiene viva la duda. No como debilidad, sino como señal de que aún hay algo que no entiendes del todo. Y en este punto, ya no estás buscando una respuesta cómoda. Estás enfrentando algo más real. El hecho de que no tienes una explicación definitiva. Y quizás, eso es lo más honesto que puedes aceptar. Todo esto no importa si no cambia cómo vives. Porque puedes entender cada idea. Puedes aceptar cada argumento. Y aún así seguir viviendo exactamente igual. Pero si miras bien, esto ya está afectando algo dentro de ti. Porque si lo que eres no es fijo, entonces muchas cosas que dabas por hechas empiezan a moverse. Ese miedo que sientes a veces ya no es parte de una identidad permanente. Es una respuesta. Un proceso. Algo que aparece y desaparece. Esa versión de ti que crees definitiva. No lo es. Es solo la más repetida. La más reforzada. Pero no es la única posible. Y eso abre algo peligroso, en el buen sentido. Porque significa que no estás tan limitado como creías. No estás atrapado en una forma de ser. No estás condenado a repetir siempre lo mismo. Pero también significa algo más difícil de aceptar. No tienes el control absoluto. Porque si tus decisiones aparecen antes de que seas consciente de ellas, entonces el control que sientes no es tan sólido como parece. Y eso incomoda. Porque rompe la ilusión de que hay alguien dirigiendo todo desde dentro. Pero al mismo tiempo, puede liberarte. Porque ya no tienes que sostener una identidad rígida. Ya no tienes que defender una versión fija de ti. Puedes observar. Puedes notar cómo cambian tus pensamientos. Cómo aparecen tus emociones. Cómo se construye tu experiencia. Sin necesidad de creer que todo eso eres tú. Y en ese espacio, algo cambia. Porque ya no reaccionas igual. Ya no te identificas de la misma forma. Empiezas a ver tus patrones en lugar de ser arrastrado por ellos. Empiezas a notar que lo que sientes no siempre define lo que eres.
Y eso te da algo que antes no tenías. Distancia. No distancia para desconectarte, sino para ver con más claridad. Para no quedar atrapado automáticamente en cada pensamiento, en cada emoción, en cada impulso. Y eso, poco a poco, empieza a transformar tu forma de vivir. No porque decidas cambiar, sino porque ya no estás completamente fusionado con lo que ocurre dentro de ti. Y eso tiene un efecto directo en todo. En cómo enfrentas el miedo. En cómo tomas decisiones. En cómo te relacionas con otros. Porque dejas de operar desde una identidad rígida. Y empiezas a moverte desde algo más flexible. Más abierto. Más consciente. Y ahí es donde todo esto deja de ser teoría. Se vuelve experiencia. Se vuelve algo que puedes notar en tiempo real. En este mismo momento. En cómo estás escuchando esto. En cómo lo estás interpretando. En cómo una parte de ti lo acepta. Y otra lo cuestiona. Y tal vez, sin darte cuenta, ya estás empezando a ver algo distinto. Algo que no habías visto antes. Y eso es el verdadero cambio. Entonces volvemos al inicio. A la pregunta que parecía tan simple. ¿Existe el alma? Después de todo lo que viste. Ya no es una pregunta fácil. Porque lo que antes parecía una idea clara, ahora se siente más difuso. Más profundo. Más difícil de encerrar en una sola respuesta. Tal vez el alma no es una cosa. No es algo que puedas encontrar dentro de ti. Como si fuera una pieza escondida. Tal vez tampoco es algo separado. Esperando sobrevivir después de que todo termine. Tal vez. Es esto. Esto que está ocurriendo ahora mismo. La experiencia de estar aquí. De percibir. De cuestionar. De sentir sin poder definir completamente qué eres. Y quizás lo más inquietante. Es que no necesitas creer en nada para que esto exista. No necesitas una teoría. No necesitas una respuesta definitiva. Porque ya lo estás experimentando. En este mismo momento. Y tal vez. Eso es lo más honesto que puedes aceptar. No una conclusión cerrada. Sino una conciencia más profunda de la pregunta. Porque en el momento en que dejas de buscar una respuesta simple, empiezas a ver algo distinto. Algo que no se deja explicar fácilmente. Pero que cambia la forma en la que ves todo. Y una vez que eso ocurre, no hay forma de volver atrás completamente. Porque ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes hacer como si no lo hubieras visto. Si este video no solo lo viste, sino que lo sentiste, entonces ya entiendes de qué trata este canal. Aquí no venimos a consumir contenido. Venimos a cuestionar lo que creemos real. Suscríbete. Y deja un like, no por apoyo, sino como señal de que este tipo de contenido tiene que seguir existiendo. Porque mientras más personas empiecen a ver la realidad de otra forma, más difícil será volver a vivir en automático. Y lo que viene después, solo va a hacer esa sensación aún más intensa.